Traigo un mensaje hoy que es muy simple, no es complejo, pero creo que es de suma importancia. Y el tema principal del libro de Primera de Juan es comunión con Dios. Estar bien con Dios, en una relación íntima con Dios. Quiero hablarles de algo que no será tan fácil de aceptar, creo, pero nuestra comunión con Dios depende mucho del tema que vamos a tocar hoy. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por el gran privilegio que tenemos de estar aquí juntos hoy. Con tu palabra en nuestras manos, en un idioma que entendemos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar, convence nuestros corazones y nuestras mentes de la verdad. Entonces, en esta mañana pido a que nos abres las mentes para que podamos captar y ver los valores que tienes tú y la importancia de este tema que vamos a tocar hoy. Y pido también, Señor, que nos tocas el corazón para no solamente escuchar con el cerebro, sino más bien abrazar con el corazón la verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No me siento tan ancianito, pero llevo, ay de mí, 38 años en el ministerio. Y he notado algo muy interesante en medio de esto. Es que me ha tocado varias veces, muchas veces, intervenir en iglesias y relaciones interpersonales con personas que son cristianos, pero de alguna manera se han agarrado y no se comportan bien uno con el otro. Una vez me invitaron a una iglesia y sabía que habían problemas y por eso me habían invitado, pero no sabía la dimensión del enojo que iba a encontrar ahí. Y nos reunimos en la iglesia y empecé a escuchar a los hermanos. Y cada uno traía una ofensa que su hermano había cometido. Es que fulano de tal me hizo tal y luego hizo tal, y el otro decía, sí, pero tú me hiciste esto y me ofendiste. Y escuchando de esas peleas, quejas, muy interesante porque continuaron casi 2 horas tirando uno al otro, tratando de defenderse y yo solamente como espectador. Pero traía conmigo un hermano, no era bien educado, pero sí sabía andar bien con el Señor. Y muy interesante porque después de como 2 horas de la contienda, todo el mundo se cayó porque pensaron de que ya se habían tirado todo. Y muy interesante porque el hermanito se puso de pie y dijo, esta es la última vez que vas a quejarse de tu hermano dentro de la iglesia. Y él, bueno, ni era su pastor ni nada, pero él dijo, es que esa iglesia pertenece a nuestro Dios y cuando ustedes pelean así, ¿cuál es el testimonio? Con los vecinos, con los incrédulos.
Si ustedes quieren pelear, vete a la selva y peleas, pero no dentro de la casa de Dios. Muy interesante, porque una de las canciones favoritas de esa iglesia era Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Y mi pregunta es, ¿qué libertad? Quizá cristianos, pero completamente atados, encadenados con el enojo, con las contiendas, con la amargura. Si quieres hablar de una comunión íntima con Dios, mucho de esto tiene que ver con este aspecto que les cuento hoy. Lo que debería marcar al cristiano no es solamente que tenga buena doctrina. Y sí, soy teólogo. Pero no es tan importante abrazar una buena teología, sino más bien demostrar a un mundo perdido de que andes todos los días en comunión con Cristo. Y la amargura y las contiendas y las quejas y el culpar uno al otro me parece muy común, lo siento, pero muy común dentro de la iglesia. Es que mi papá me maltrataba, es que... Lo que traigo hoy es un mensaje de libertad real. Una libertad ofrecido por el mismo Señor Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, porque éramos muertos en delitos y pecados, y Dios en su misericordia nos perdonó, según las riquezas de su gracia. Y la canción, hay perdón por la sangre de Jesús. Proclamad que hay perdón. Y no estamos hablando, escúcheme por favor, no estamos hablando solamente del perdón de nuestros pecados que nos hace cristianos. Estoy hablando del concepto de perdón más amplia, donde personas puedan no solamente ser perdonados, pero tienen la libertad de perdonar a otras personas, porque eso es lo que más demuestra el carácter de Cristo en una vida. Si llevas algo en contra a otra persona, eso no es de Dios. Eso es de la carne. Y cuando amamos tanto a nuestras quejas con otras personas, esto demuestra carne y no demuestra la persona de Cristo. ¿Cuál es la cualidad que más demarca al cristiano? Se puede argumentar un poquito de esto, pero en cuanto a una cualidad que comunica a un mundo perdido de cómo es Jesús, yo creo personalmente que estos son los aspectos más importantes. Somos perdonados por nuestro pecado y también perdonamos uno al otro. Cuando una persona nos hace mal y lo perdonamos así, tan libremente, ¿cómo responden los incrédulos cuando lo ven?
¿Qué dirán? Bueno, ¿cómo es que vi lo que Él te hizo? ¿Cómo es que puedas tan fácilmente perdonar? Y la respuesta es, tal como Cristo me perdonó, yo también perdono. A este nivel. Sí, pero esto no lo merece. ¿Y acaso que lo mereciste tú? Sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Lema del semestre: perdonando tal como Jesús nos perdonó. Efesios 4:32. Toda amarga o amargura comienza con una herida. Alguien provocó este daño y asumes que le han abusado. Experimentas ira cuando llegas a la conclusión de que una otra persona ha abusado gravemente de ti. Y la ira, su primero hermano, el resentimiento, si se deja enconar, acaba convirtiéndose en la úlcera corrosiva que es la amargura. Es un largo camino de explicarlo, pero cuando llevas algo en contra de otra persona, eso sí te lleva al enojo, al resentimiento y por fin la amargura. ¿Y qué es la amargura? Huele amargo. Psicología hoy define la amargura como un estado crónico y omnipresente de resentimiento latente. Es el resultado inevitable de obsesionarse con culpar a alguien de nuestra desdicha, en lugar de negarse y permitir que obstáculos o contratiempos externos nos impidan perseguir nuestros objetivos. Es que me dañó, es que me lastimó. La amargura es la falta de perdón, pero bien fermentada y completamente podrida. Y con esto se contamina a muchos. Si llevas algo en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, en contra de los demás, escúchenme por favor. Vas a contaminar a los demás. Consciente o no consciente, vas a contaminar. Habrá fruto de esto. Solo el perdón te permite dejar atrás las quejas, los rencores y el resentimiento. El perdón es el antídoto más potente contra el venenoso deseo de justicia retributiva que envenena tu sistema y realmente te envenena. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Colosenses 3:13. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedle ustedes. Ahora, esos no son ideas mías, pues Dios lo dijo. Si no estás de acuerdo, no quejas conmigo, vete a Dios para quejarse con Él. Los discípulos batallaron bastante con ese concepto, porque normalmente como humanos siempre pensamos de que
tenemos razón por nuestro enojo, nuestra amargura, lo que llevamos contra otras personas. Y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Esto es normal. Son humanos. Eso sí te va a ocurrir. Es parte de la vida real. Ahora, la gran dificultad es entender qué hago ahora que me encuentro así tan humano y con quejas contra los demás que me han abusado. ¿Qué hago con todo esto? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepintiere, perdónale. Y si lo hagas 7 veces al día, esos son casi cada hora, ¿no? 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Sí, pero ¿qué de los otros 6 veces que me ofendiste hoy? Muy interesante, ¿no? Y cuando los discípulos escucharon esto, Cristo estaba enseñando de los valores de la persona que anda con él. Y lo dijo esto, y los discípulos al escucharlo estaban pensando, para poner eso en práctica, eso me cuesta. Suena demasiado. Entonces dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Es que eso suena por demás. ¿Cómo es posible que una persona perdona a la otra persona tan fácilmente? ¿Cuántas veces has escuchado, pero es que no puedo perdonarlo? Le digo, es imposible cumplir con lo que dijo Jesús. Es imposible perdonar 7 veces al día así, tan libremente, por tu carne. Es imposible cumplir con lo que Cristo nos invita a aplicar. Pero luego menciona esto. Entonces el Señor, respondiendo a los discípulos, dijo, si tuvieras fe, y sé que siempre cantamos esta canción, si tuvieras fe, como, y estamos pensando necesito Cadillac, entonces si tuvieras fe. Esto no es el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo es cómo perdono a mi hermano que siempre peca contra mí. Y Jesús dijo, si tuvieras fe como grano de mostaza. Estamos hablando de perdonar, no de buscar nuevo auto. Si tuvieras fe como grano de mostaza, no es tan grande la semillita de mostaza. Entonces lo que Jesús está diciendo no es por un gran monto de fe, sino más bien es por responder en esa manera tan pequeña. Lo tan pequeño que tienes, responda. Si tuvieras fe. Y noto que Jesús les explica así. Noto que dice, podrías decir a este sicómoro, ¿qué es un sicómoro? Bueno, es un árbol conocido por raíces grandes y muy profundos. Y cuando trataste de matar a un árbol sicómoro, era casi imposible, porque al cortarlo,
brotaba en todos lados. Y al cavar y tratar de sacar todos los raíces no era posible. Entonces, cuando hablaban de matar a un sicómoro, siempre todo el mundo decía, bueno, eso sí es imposible, porque brota desde de todos lados. Y Jesús les dice, si tuvieras fe como grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, plántate en el mar. Y lo haría. Porque estamos hablando de una fe que responde a la promesa de Dios. Entonces, cuando hablamos de perdonar a nuestro hermano, no es porque sentimos de que podemos hacer, sino más bien por obediencia, diremos a Dios, ok, Dios, te obedezco, ayúdame en mi poca fe a responder y empezar a tomar pasos que demuestra el perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y ese versículo no me gusta. Prefiero cortarlo de la Biblia porque me pega. Os perdonará también vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero Él me ofreció perdón, ¿no? Esto no habla de la salvación, sino se refiere a andar en comunión con Dios. Si es que trato de acercarme a mi Dios y guardo algo de resentimiento, esto sí obstaculizará mi andar con Dios. No le es posible estar bien con Dios y a la vez enojado con tu hermano. Muy fuerte. Mateo 6:14. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es que, ¿sabías lo que Él me dijo? Eso contamina a tu hermano. Ten cuidado. Reflexiona, pida al Señor que te haga consciente de los hábitos de tu propia vida. Responde inmediatamente al Espíritu Santo cuando usa la palabra para señalar tu pecado. Esos son los pasos prácticos. Cuando estás ahí con la Biblia abierta, platicando con el Señor y el Señor te muestra, oye, eso que guardes contra tu compañero de cuarto, contra tu papi, contra tu tío, contra el pastor, cuando Él lo indica, la respuesta adecuada es de inmediato decir, ok, Señor, me estás demostrando algo, lo admito. Ahora, eso no quiere decir que vas a sentir que puedas fácilmente perdonar, pero el primer paso es de ponerse de acuerdo con lo que el Espíritu te muestra. Sí, Señor, de acuerdo, llevo algo. Admite tu amargura ante ti mismo y ante Dios. Lo admita ante ti quiere decir en tu propia mente aceptar. Y también ante Dios. La palabra confesar quiere decir lo mismo que dijo Dios. Si confiesas tu pecado, sí. Papi, estoy de acuerdo con lo que me muestras.
De acuerdo. Eso no quiere decir que vas a sentir todo en el momento, pero el paso es de admitir, de confesar, de decir, Señor, sí, tienes razón. Nuestro orgullo a menudo nos impide admitir que estamos amargados por algo. Es un pecado y necesitamos admitirlo a nosotros mismos. Y entonces necesitamos confesarlo como pecado ante Dios y pedir su ayuda. Cuando confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para dos aspectos: perdonar y limpiar. Son dos aspectos separados. Perdonar es poner todo debajo de la sangre, y limpiar es ayudarte a andar mejor, a conquistar, a quitar las cadenas que te tienen atado. Dile a Dios cómo te han hecho mal. Pídele a Dios que te perdone de tu amargura hacia esta persona. Decide perdonar de verdad a esa persona y por fe empezar a vivir. Lo interesante es que cuando decido perdonar a una persona, es una cosa decirlo, eso es otra cosa sentirlo. Y de vez en cuando por fe digo, Señor, decido perdonar a esto, mi hermano, lo pongo todo en el altar, ahora no pertenece a mí, pertenece a ti. Favor de quitar de mí esa amargura, falta de perdón. En el momento, sí me libera. Pero lo que pasa es que pasando 2 días, otra vez vuelvo a retomar. Entonces, cada vez que ocurre, tengo que otra vez decir, Señor, por fe, perdoné a mi hermano. Otra vez estoy sintiendo esa contienda, eso en contra. Favor, Señor, de ayudarme, quitar de mí lo que me ata. ¿Por qué les traigo esto? Porque si vas a poder disfrutar y aplicar de todo lo que vas a aprender, dependerá de este aspecto de tu vida. Oremos. Padre bendito, te doy gracias. Qué privilegio nos es estar aquí. Qué privilegio nos es escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, ayúdenos, te lo pedimos, a aplicar, a ser rápidos en enfrentar el mismo rancor y falta de perdón. Ayúdenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.